¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy desde un sitio excepcional, estoy en el Cabo de Gata, justo al lado del faro, con un vendaval, 50 kilómetros por hora de viento, y por eso estoy aquí refugiado, en lugar de estar ahí fuera como me gustaría. Pero eso no implica que nos saltemos una jornada más con vosotros para intentar contar algo que sea de tu interés. Y de tu interés ha sido, desde luego, los vídeos que hemos contado hasta la fecha sobre los problemas importantes que tiene Dubái, precisamente por estar construido donde teóricamente no hay nada más que problemas, e igualmente también el alucinante proyecto de Neom The Line, que ha tenido últimamente de nuevo mucho predicamento en la prensa porque han salido vídeos e imágenes e informaciones que muestran cómo efectivamente se está construyendo en unos niveles en los que ya se puede ver incluso la obra desde el espacio. Personalmente yo apuesto porque eso nunca va a ser realidad. Estamos hablando de una ciudad lineal de 170 kilómetros de longitud nada menos y 200 metros de ancho nada más, pero construida en vertical, con unos espejos, con unos cristales a los lados que la convierten en una especie de, podríamos decir, espejismo, nunca mejor dicho, en el desierto, que es un poco lo que se busca, ¿no? En definitiva, arquitectura de vanguardia, pero parece que los saudíes no tienen suficiente. Y ya hemos visto en otras ocasiones cómo estos proyectos acaban frenados, acaban parados, acaban siendo un fracaso, y en definitiva, estando como estoy en un sitio como este, en el que lo que hay es naturaleza salvaje, van en contra justamente de lo que predican, porque todos estos proyectos arquitectónicos siempre hablan de ciudades sostenibles, ciudades digitales, ciudades donde es muy fácil llegar a cualquier punto en muy poco tiempo, ciudades completamente autosuficientes, pero para ello los proyectos que construyen son auténticamente megalomaníacos e igualmente también van arrasando con todo lo que pillan por en medio. Neom The Line es una línea recta de un punto a un punto que no tiene en absoluto en cuenta la orografía de los lugares por los que pasa, sino que simple y llanamente se impone la huella del hombre, en este caso, en un lugar tan dispar, tan distinto en 170 kilómetros de longitud como puede ser la zona desértica, a pesar de que todo sea desierto con sus matices que hay en ese lugar. Bueno, pues bien, los saudíes siguen R que R y en este vídeo te voy a hablar de un nuevo proyecto, realmente son dos, verdaderamente alucinante y que probablemente se construya, probablemente no, quién sabe. Estas personas son absolutamente impredecibles cuando se meten en proyectos de este tipo, puede salir, no puede salir. Ahí tenemos el Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo, y de eso vamos a hablar mucho en este vídeo porque, como digo, dos edificios, dos proyectos, dos ideas que veremos si llegan, dónde llegan, pero desde luego las cifras y las posibilidades de estos lugares impresionan. Bueno, pues esta vez no se trata de construir una ciudad nueva, sino se trata de construir una ciudad dentro de la ciudad. Ese sería un poco el concepto de la Mukaab, que es un cubo, como podéis ver. De hecho, yo creo que guarda bastante relación con el concepto, con la idea de la Meca, que los musulmanes también llaman el cubo o el dado, el edificio central de la Meca, donde las personas están orando mientras giran alrededor suyo y han peregrinado, se llama Kaaba, y este edificio se llama Mukaab. Yo no tengo conocimiento de la lengua árabe, pero desde luego está claro que hay una conexión etimológica entre uno y otro. Estamos hablando en definitiva de cubos, solo que este cubo nuevo que está dentro de la ciudad de Riad, para empezar, está en la capital de Arabia Saudí, y la gracia, entre comillas, de este cubo es que mide nada menos que 400 por 400 por 400, o sea, es un cuadrado perfecto con nada menos que 400 metros de altura, 400 metros de ancho y 400 metros de largo. Es decir, un cubo perfecto que, para que os hagáis una idea del volumen que tiene, equivale más o menos a 20 Empire State Buildings juntos uno al lado del otro. En definitiva, como digo, un espacio que pretende ser una ciudad dentro de la ciudad, con millones de metros cuadrados que lógicamente se van a repartir y se van a convertir en zonas de residencia, zonas residenciales, en zonas de oficinas, zonas comerciales, y dicen ellos que pretende ser la primera ciudad virtual, la primera ciudad digital y holográfica, y que va a ser una experiencia increíble vivir dentro de ella. En el interior tiene una especie de espiral, que es lo que tiene plantado en el centro, y alrededor suyo todo este concepto de ciudad, que por cierto está muy vinculado a la idea esa de ciudad de los 15 minutos, que también tiene Neom The Line, por cierto. Es decir, Neom The Line, esa línea larguísima, lo que busca es crear comunidades de habitantes que van a poder tener a 15 minutos a pie máximo todos los servicios, el trabajo, los hospitales. En definitiva, se trataría de que una persona en 15 minutos pudiera tener toda su vida y todas sus necesidades resueltas a pie.
que puede parecer muy interesante, pero al mismo tiempo puede parecer también bastante oclusivo, bastante claustrofóbico, que tu vida se limite a 15 minutos alrededor tuyo. Y esto me llama mucho la atención y me hace mucha gracia porque me recuerda un poco también a una noticia que leía no hace muchos días. Algo había leído de eso, de que una persona en los Estados Unidos se le ocurrió vender un secador de ropa solar que vendía por una pasta, por unos cuantos cientos de dólares, y la gente que quiso comprar la estupenda y súper innovadora secadora solar de ese señor, lo que recibió en su casa fue una cuerda de tender. Y le pusieron una denuncia y la han perdido, porque efectivamente esa cuerda de tender servía para colgar la colada al sol, y efectivamente el sol colgaba la ropa, ¿no? Esto de que los americanos, los estadounidenses estén descubriendo ahora que la ropa, aparte de en secadora, se puede secar al sol, pues es un poco lo que me hace a mí gracia de la ciudad de los 15 minutos, que es un concepto que se ha puesto súper de moda en los países anglosajones, cuando es lo que toda la puñetera vida, las civilizaciones más antiguas, y específicamente la nuestra mediterránea, hemos vivido en nuestros pueblos, en nuestras aldeas y en nuestras ciudades, donde todo lo teníamos a mano y todo tenía una escala y una dimensión humana. Bueno, pues ahora estos milmillonarios y megamillonarios y megalómanos también pretenden construir megaciudades, pero ojo, a 15 minutos todo a mano, que es ese concepto que incluso al creador del concepto le dieron el premio Nobel de Arquitectura por propagar y proponer una idea que parece tan básica y tan ridícula vista con los ojos de un ciudadano español medio. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con todos estos proyectos? Bueno, el tema del cubo está promovido por un fondo, el más importante de Arabia Saudí, pero tenéis que pensar y tenéis que saber que en estos países hay una estructura social y económica verdaderamente complicada, en la que hay muchas familias que son millonarias por ser familiares del rey o del sultán o quien sea que sea, según el país del que estamos hablando, y esto hace que esté lleno de príncipes, de docenas, de cientos de príncipes, que todos tienen capacidad para hacer proyectos de este tipo, y a veces salen, a veces no salen, y a veces pasan cosas como lo que pasó con la Jeddah Tower. ¿Y qué es eso de la Jeddah Tower? Bueno, pues mientras el Burj Khalifa se estaba construyendo en Dubái, alguien dentro de la familia real dijo, pues si este hace 100, yo voy a intentar hacer 150. Así que se puso a promover dentro de Arabia Saudí, no dentro de Dubái, otro proyecto para hacer un mega rascacielos que mientras el Burj Khalifa se estaba construyendo, estuvo calladito y no quiso contar cuál era la longitud total en vertical de ese edificio, pero se acabó descubriendo que el proyecto era construir el primer edificio de la historia de más de 1000 metros de altitud, en este caso más que de altura. Y se comenzó a construir en el año 2013 con los planos de exactamente el mismo arquitecto anglosajón que había hecho precisamente el Burj Khalifa. Un edificio promovido por Al-Walil, como digo, un príncipe saudí que quería batir todos los récords y ser el edificio más alto del mundo, y que después de mucho trabajo pasó de llamarse Lyndon Tower a Jeddah Tower, y con 1000 metros de altura, lo de siempre, tenía una estructura en la que en la parte de abajo querían poner oficinas de lujo, en la parte intermedia se iba a construir un hotel de lujo, y luego en la última fase, en la más alta del edificio, por encima de las nubes, la idea era construir apartamentos de superlujo. Era también un sitio que después de muchos estudios y cálculos se decidió que tuviera una forma con 3 puntas para aguantar los fuertes vientos del desierto que pueden soplar en esa zona, y al que se le colocó igualmente nada menos que una plataforma para poder aterrizar helicópteros en la planta 157. Bueno, la gente del mundo de la aeronáutica les dijo que en ese lugar, con esa climatología, era muy peligroso posar helicópteros a esa altitud por los vientos, y al final se tuvo que cambiar esa parte del proyecto, un proyecto alucinante realmente, por el mayor observatorio al que se puede subir un ser humano en un edificio. La cuestión es que este edificio, que bate todos los récords, por ejemplo, tiene unas pilastras de hormigón, unos pilotes de hormigón que llegan a los 3 metros de diámetro y tienen más de 100 metros de longitud, una auténtica burrada. Pero hoy aquí, queridos amigos, que en el año 2017 hubo precisamente una operación anticorrupción dentro de la familia real saudí y cayeron unos cuantos de estos príncipes por irregularidades, pero sobre todo por corrupción. Y entre ellos Al-Walil, precisamente el promotor de este edificio de más de 1 kilómetro de longitud, acabó siendo multado y amenazado con la cárcel si no devolvía todo el dinero que había conseguido de una manera irregular, de una manera ilícita. Así que las obras se pararon en el año 17.
pero un año o año y medio más tarde, entre el 18 y el 19, volvieron a arrancar, o al menos intentaron volverlas a arrancar, después de haber pasado por caja y devolver todo el dinero que supuestamente se había llevado después de esta purga interna que se hizo en el país, y entonces comenzaron los problemas con los contratistas que tenía con la obra, y específicamente uno vinculado a personal clave de la misma. Así que al final la obra acabó detenida precisamente porque no tenía personal para poderla construir el Príncipe. Y luego vino el COVID y vino la pandemia, y ahí la cosa se quedó parada. Así que desde el año 18-19 está completamente parada la obra, y el edificio más alto del mundo, de más de 1 kilómetro de longitud, está parado, está congelado en la altura, en la cota 300, sin que se siga construyendo. Y no se sabe si se va a terminar algún día, y hay un montón de secretismo al respecto, aunque el último vídeo, que es una cosa que hacen muy bien y que han aprendido muy bien todos estos príncipes y todos estos países, hacer unos estupendos renders donde te venden las cosas de una manera maravillosa. Recordemos aquellas famosas islas, aquellas islas hechas con directamente arena drenada del mar, que no han acabado construyéndose en su inmensa mayoría y que son un desastre y que se están hundiendo antes de ser edificadas. Bueno, pues esto es algo muy parecido, y como digo, no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar, pero en el último vídeo que han sacado están hablando ya de que el edificio esté terminado en el año 2030, nada menos, cuando el proyecto original lo que quería era que estuviera terminado antes del año 20. Así que, queridos amigos, de nuevo, si os fijáis, todos estos países que viven del petrodólar están haciendo una impresionante campaña de blanqueo de su imagen por fuera, comprando toda clase de eventos deportivos y acontecimientos que gustosamente aceptamos como invitación para ir a hacer allá, porque nos ponen un montón de dinero por encima, y por debajo de la mesa también el dinero que haga falta para corromper a los políticos de turno y que efectivamente todos estos acontecimientos se acaben celebrando en esos lugares. Mientras tanto, la arquitectura mágica, la arquitectura más bestia, la arquitectura que lleva todo al absoluto límite de la humanidad, se sigue proponiendo en estos sitios, y estaremos atentos a ver si de nuevo esto se acaba convirtiendo en un espejismo del desierto o si lo acaban construyendo. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.